van a poner a las rubias, un apuche político. Buen día, que estamos iniciando el cafecito. La magíster Marieta Díaz, que es la directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación, está con nosotros. Buen día. Buenos días, Buen ¿cómo día. están Bienvenida. ustedes? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Un buen lunes. Así es, un placer tenerla por aquí. ¿Hay docencia hoy en las escuelas? No, realmente no. Para No la hay. zona del Cibao no hay docencia. Oigan eso. Ay, Dios. ¿Y por qué hoy Toda no hay la zona docencia? del Cibao. ADP. ADP. ¿Y qué demanda la ADP? ¿Aumento de salario todavía? Yo no entendí el paro de hoy porque el presidente del ADP dio un compás de espera para el diálogo. El ministro dijo, y el mismo presidente, es un 8%, que es lo posible, es lo que va, e incluso ya está aplicado. Entonces, lo de hoy, parar todo el Cibao, a mí me duele, para mí me llena de angustia como maestra. Fíjate, yo me inicié en los Cocos de Jacagua con los más vulnerables y dábamos clases siempre. Particularmente escribía a los padres en los cuadernos que iba a dar clase, porque cada vez que nosotros rompemos lo que es el sistema de clase, algún niño se desencanta. Y nosotros los maestros que trabajamos para el sector público somos la esperanza de las familias, de que los niños sigan adelante. Entonces lo de hoy no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Bueno, son tantas preguntas cargadas de la impotencia propia de cualquier padre. Comience con la primera. Pero es como si viéramos con una resignación total estos paros. O sea, no los entendemos, evidentemente no se justifican, pero no veo desde ninguna autoridad la postura concreta para que haya algún tipo de sanciones a esos maestros que sin ningún tipo de advertencia lógica paralicen la docencia. Sabemos que están embarcados en una serie de protestas en procura de ciertas reivindicaciones, pero nosotros hoy no hay clase y bueno, no hay clase, la ADP, pero caramba, ¿quién pone control sobre eso? Fíjate, siempre hemos dicho, y ha sido mi discurso, primero decirle a la familia que se empoderen de las escuelas, que las escuelas están porque hay familias. Entonces los padres deben de hacer algo para exigir que a los niños se les dé la clase por lo cual se les paga. Cuando un maestro va al Ministerio de Educación para que se le nombra por 5 días. Y ellos saben el salario, ellos no desconocen el salario. No es que es una sorpresa. Tú vas a una empresa privada y le dices, mira, a ti te vamos a pagar 20,000 pesos. Tú dices sí. Y lo grave del caso es que estamos jugando con el derecho que tienen los niños a la educación. Y hemos dicho esto, familia, ¿qué es lo que está pasando? Además también, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación que no tienen régimen de consecuencias? En otros países nosotros hemos visto que horas trabajadas, horas pagadas. Entonces aquí se juega con la educación de los más vulnerables. Y el Ministerio de Educación no tiene las herramientas, incluso de ley, que permitan sacrificar lo que duele, que es los bolsillos, porque por eso están protestando ahora. Sí, ahora están, y fíjense que en 2023, con el acuerdo que se hizo, se subió un 10%. Y ahora, es decir, que en menos de 2 años es un 18% a un salario que es el ministerio que mejor está pagando a sus empleados la parte docente. Y es una queja, una constante paralización de clase por el tema salario. Pero el problema es mayor aún, porque la ADP se supone que sea una entidad nacional que tiene un comité central y tiene un secretario general en la capital. Sin embargo, y este paro en el Cibao lo evidencia, no se respeta lo que diga el secretario general de la ADP. Es el secretario general, ¿verdad? No el presidente. Pero, sí, secretario general de la ADP. De la ADP. No se respeta la decisión que él anuncia, sino que cada organismo en Santiago o cada regional hace lo que le dé la gana en su momento. Todavía es peor la situación. Es peor la situación. Y usted sabe una cosa que yo particularmente es en mi opinión, que todos estos presidentes de ADP, sobre todo el del Nacional, el de Santiago, hace mucho que están jubilados, hace mucho que no van a las aulas. Y es como que a mí no me duele lo que esté pasando ahí. Cuando yo oigo los números, me doy cuenta que están desfasados.
Aquí en Santiago se ha invertido 366 millones de pesos para términos de centros educativos, más los 74 millones que se han invertido para mantenimiento correctivo, más todos los centros que se están dando mantenimiento correctivo, más el cambio de todos los mobiliarios de los centros educativos. Entonces, o se desconoce o se manipula la verdad. Entonces, es doloroso cuando para mí hoy es un día de mucha angustia. ¿Dónde están los niños? Y además, otra cosa, ¿qué se pierde con el desayuno escolar de un día? Eso le iba a preguntar. ¿Cuánto se pierde? Niños? Son millones de pesos. ¿Cuántos niños se benefician del desayuno? Fíjate, nosotros aquí... Desayuno y almuerzo también, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos... En Santiago nosotros tenemos 233,000 niños. Hay una parte que son del sector privado y la otra, la mayoría, son del sector público. Otra cosa... Hay familias que solamente comen en la escuela, los niños comen en la escuela y nada más tienen eso. Y también cuando de sorpresa a ti te dicen, mañana no hay clases. ¿Cómo te revoluciona tu sistema familiar? ¿Qué hago con los niños ahora? Entonces, se está pensando en lo que es aumento de salario y no se está pensando realmente en los niños ni en las familias. Lo peligroso de la situación también es el tema de que estamos prácticamente en el tramo final de un año escolar. Cada día que se pierde, en la última semana hablamos de 3 días perdidos, sí, que no se recuperan de manera fácil. ¿Cómo pudiera esto perjudicar? ¿Se contemplaría extender un poco más el tema del año escolar, la duración del año escolar en el sector público, ante la pérdida de estos días? Fíjese, si nosotros, es lo que el ministro está pensando y el Comité Ejecutivo Nacional, pero tócale a los maestros su tiempo de clase. Debería de ser incluso ellos mismos, si realmente su interés es la educación de los niños, ellos mismos deberían de decir, primero, o no dar toda esta protesta en horas de clase, de lunes a viernes, o decir, vamos a recuperar. Pero no están pensando en recuperar lo que sería la enseñanza de los niños. Cuando a un niño de primero a tercero de primaria se le corta su programa de alfabetización, es un volver de nuevo y se pierde tiempo. Entonces, deberían ellos mismos, el ministerio como régimen de consecuencia, extender un poco más el año escolar, porque realmente se ha perdido mucha clase. Y ellos están hablando de un acuerdo, pero sorpresa, todos los días se van a las 3 y las clases son hasta las 4. Entonces deciden irse y romper con lo que es el horario y se van a las 3 de la tarde. Entonces yo misma opinaba al ministro de Educación que dentro del acuerdo debe de haber que ellos cumplan con el calendario, que es de 8 a 4, que los niños no pueden ir a la casa a las 3. Calculemos una hora de clase diaria que de pérdida en los niños. Entonces, aquí no se está pensando en la educación de los niños, aquí no se está pensando en el país, en seguir siendo la vergüenza ante las pruebas internacionales, no se está pensando en eso, se está pensando en un aumento salarial, o sí, que aumentar lo que es mi salario. Estos son los mismos maestros que estaban en el sector privado y que lucharon, y bien, es un derecho que ellos tienen por venir al sector público, porque nosotros le doblamos el salario. El sector privado le exige más, ahí ellos no pueden perder clase, ahí tienen que irse a la hora que el sector privado diga, y qué bueno, y por eso nosotros vemos las brechas de calidad entre uno y otro. Incluso el sector privado hace reuniones después de la hora de clase, porque yo vengo de ahí. Como tiene que ser. Claro. Pero después de los mensajes vamos a hablar de números, porque gana un profesor, pues tampoco debe seguírsele llamando maestro. Profesor, ese es el nombre técnico de los que hoy son docentes. Entonces, ¿qué gana un docente en el sector público versus un docente del sector privado? Después de los mensajes vamos a hablar con cifras para que la audiencia tenga una idea clara de cómo están las cosas. Vamos a los mensajes. Pero, ¿cuáles son los salarios de un y otro sector en la educación? Fíjese, en el sector privado los salarios son, en el mejor de los casos, la mitad de lo que nosotros como sector público pagamos.
Nosotros estamos pagando un promedio de 69.000, pero ustedes saben que hay un 10% por maestría, hay otro por ciento por doctorado. O sea que se le suma. Que se le va subiendo. Que eso es automático. Inmediatamente ellos presentan el título, ese por ciento sube. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi regional, en mi instancia, yo tengo la regional y 10 distritos, pero en mi instancia se ratificaron unos técnicos, unos docentes que se llevaron a las regionales y se ratificaron. El que menos gana 92 y oscila entre 92.000 y 120.000. Por eso es que cuando se habla de promedio, es un promedio docente. Los nuevos docentes, 55.000, pero los directores pueden estar ganando 80.000, los directores de centro, 72.000. Varía, entonces, un promedio de 69.000 el salario. Ningún docente gana menos de 50.000 pesos. Es decir, que el salario comparado con el sector privado es muy bueno. Pero nosotros vemos como el mismo maestro que se esforzó en el sector privado, y qué bueno, que no perdió nunca un día de clase, que se dedicó a un aula de clase, entonces lo hizo por una presión de la instancia o lo hizo por una vocación. Lo que habría que cuestionar aquí, ¿por qué al llegar al sector público tiene otro comportamiento? Claro, es así. ¿Dónde está el nivel de compromiso? Y yo le he dicho a muchos docentes, investiga dentro de ti cuál fue el propósito de tu estudiar educación. ¿Dónde está tu compromiso? No con una gestión, no con un gobierno, porque particularmente yo tengo 49 años en educación y ha sido mi andar para mí, y le he dicho a los docentes, yo considero el niño superior a mí, porque yo estudié para enseñar a mis niños. Sin embargo, eso coloca a las familias dominicanas en una encrucijada por dos situaciones. Vemos entonces mutilar el cuerpo docente del sector público incluso a mediados de año, en donde yo como experiencia y testimonio he visto ir a la titular del curso de mis hijas porque ya salió el nombramiento del sector público y por razones lógicas se va donde gana más. Pero también no tengo el sector público no me ofrece la calidad ni la estabilidad que me ofrece el sector privado, que tengo que pagar muy caro. Porque también el sector privado como empresa ha identificado que puedo encarecer los costos porque no se me van a ir al sector público. Entonces, sobre esa situación, el único ente regulador no se trata de cumplir por una presión, es que hay un régimen de consecuencia lógico, como en toda empresa. No existe establecido, porque pareciera que no existe, un régimen de consecuencia desde el Ministerio de Educación para poder poner control. E insisto en la pregunta porque me resulta ilógico que no haya una protección para los alumnos que son los protagonistas del sistema. Fíjate, ese régimen de consecuencia nosotros no lo tenemos. Por eso ADP juega con el tiempo, con el horario y con el calendario escolar. En diciembre, el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, es el que determina el calendario escolar. Y en diciembre decimos el 22 se van a clase. Y ADP lo manda 19 y 20 a la casa. Y no hay régimen de consecuencia. Muchos docentes se fueron fuera del país y todavía el primer día de clase no habían llegado. Cuando quisimos hacer lo que teníamos que hacer por los docentes, ADP sale a defender a los docentes que están incumpliendo fuera del país. Entonces hay que sentarse en la mesa a escribir un régimen de consecuencias real. ¿Qué hacer? Horas trabajadas, horas pagadas. Trabajé muchos años en el UFE y era por hora. En aquel tiempo se le llamaban quintos a las horas de clase. A nosotros nos pagaban por hora de clase. Entonces debe de haber un régimen de consecuencia. Y enarbolo que ahora que se está reformando la ley de educación, una nueva ley de educación a la 6697, con consultas a toda la sociedad, debe de inscribirse y tenemos que tener un régimen de consecuencia porque no vamos a mejorar. Pero vamos a ser sinceros, profesora, vamos a ser realistas. No hay manera de establecer nada con ADP, ningún tipo de régimen, ninguna consecuencia
que no sea la destrucción de ese sindicato. Y en un país de democracia como este, donde solo se enarbolan el derecho de los ciudadanos, no los deberes, eso se ve muy cuesta arriba y los gobiernos son populistas y sería difícil porque para eso habría que abocarse a que se perdiera un año escolar completo. Pero sería la única forma de eliminar ese sindicato, un año sin clase, entonces ya veremos para el siguiente año. Bueno, eso porque a fin de cuentas estamos impartiendo una docencia a medias. Así es. Estamos impartiendo una docencia que no nos damos cuenta del daño a largo plazo. El ministro ha estado muy ocupado en que los niños de primero a tercero salgan alfabetizados, tanto en matemática como en español. Pero miren una cosa, que todos los cambios, todas las inversiones que se están haciendo chocan con la voluntad del maestro. A la larga o a corto plazo, el maestro que va a decir sí, sí, o va a decir no. Entonces, todas estas inversiones que se han hecho a nivel internacional, porque como va la región de Latinoamérica, tiene que andar el país. Entonces, estas inversiones que se han hecho se pierden cuando el maestro no la acata. Y es un problema. Entonces, una cosa que estamos diciendo también, los nuestros, porque se ha politizado. Entonces, nosotros sabemos en qué nivel de popularidad está nuestro presidente. Entonces, esos maestros que entienden que el presidente está haciendo buena labor, ¿dónde están? ¿Por qué no comprometerse con una gestión presidencial? No para dar un voto, sino para decir que el país siga caminando, siga adelante con las reformas educativas que nosotros estamos implementando. Ángel Hernández, que nosotros sabemos que es técnico, maestro, no político, ha venido a educación a implementar una reforma en beneficio de la calidad educativa. Ese ha sido su preocupación, calidad educativa, porque él, como dirige una universidad, sabe cómo llegan los estudiantes, sobre todo los nuestros, los del sector público, cómo llegan a las universidades. Tuve la oportunidad de dar clases tanto en Guapa como en Pucamaima y Guapa acoge a los estudiantes de bajos recursos. Y veía la diferencia. Imagínense dándole matemática a estudiantes en Guapa y yo daba matemática en Pucamaima y la diferencia era muy notoria de nuestros muchachos y a mí lo que me daba era mucha pena. Cómo perder 12 años, cómo darle poquita cosa, pinceladas de lo que es un currículo, porque eso es lo que se está dando ahora, pinceladas, una gran preocupación por parte del Ministerio de Educación, nosotros los funcionarios, yo hoy que digo, a mí me angustia esta situación. ¿Por qué? Porque yo he dado clases en las universidades y yo sé cómo estos muchachos llegan a las universidades, culpables, todo un sistema educativo. Nosotros que no ponemos régimen de consecuencia, que lo dejamos a ellos que estén en su casa hoy, porque dice ADP, en los centros educativos, pero en los centros educativos ¿haciendo qué? Porque los centros educativos son de los estudiantes, son de la familia, y tú das un buen producto y tú das un buen desempeño cuando tú recibes los niños en hora de clase y tú le enseñas a los niños, porque estamos para enseñar. A nosotros se nos ha contratado para enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, es difícil lidiar con como ha ido ADP, acentrándose a lo que es la política. No es una asociación de profesores, es un sindicato y en estos momentos es un sindicato político. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito. Ay, caramba, estamos hablando sobre educación, qué lamentable hablar de educación, qué lamentable que los pobres no tengan la capacidad de empoderarse y abiertamente manifestarse en contra de la ADP, que es la que le está provocando el daño. Usted se imagina a 200,000 niños que no tienen hoy desayuno ni almuerzo porque la ADP ordena una paralización al margen de la situación de lo que están haciendo sus superiores allá en la capital, porque trabajan al margen. Entonces, utilizando la ley de trabajo, por ejemplo, del Código Laboral, yo no sé, parece que ahí no hay nada que se le pueda aplicar a los profesores. Porque nunca se han producido sentencias en contra de la ADP y la ADP no ha cumplido esas sentencias por parte de tribunales. Hay una famosa ahí en el sur.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros ante la fuerza que tiene la ADP para hacer lo que le dé la gana cuando le da la gana? ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Bueno, nosotros estamos apelando a la responsabilidad y compromiso de los docentes. No, hombre, eso no va a llegar. Que los docentes se comprometan, que revisen su propósito de venir a trabajar a educación. Magíster, usted sabe, la sociedad dominicana no está en temas de conciencia. Cada vez que yo voy hablando de conciencia de sectores o de clases, no, cada quien está defendiendo lo suyo, nada más le importa lo mío. A mí no me importa lo que le pase a los otros, es lo mío. Y no es verdad que los profesores van a adquirir conciencia de repente para darse cuenta de que están perjudicando a los pobres, a los hijos de los pobres que están perjudicando. Así es. Y fíjese que nosotros vivimos en Santiago, y en Santiago casi es una metrópoli. Hay que ir a la zona al sur. Hay que ir aquí mismo en San José de las Matas, en esos sitios, lugares recónditos que tenemos, niños muy pobres. Hay que ir a Loma del Toro. Aquí mismo en Santiago nosotros tenemos Los Yazos, tenemos La Guama, esos niños que tienen que caminar mucho para ir a un centro educativo, que se les guarda el desayuno y posiblemente es lo único que coman. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tener en cuenta que esos niños son importantes? Sobre todo de ahí pueden salir buenos profesionales. Claro. Pero si el maestro se dedica a enseñar los 5 días de la semana y las horas de clase que le corresponde enseñar, y eso es criminal. Lo que se está haciendo hoy con nuestros niños, mandándolos a la casa y cortando lo que es el derecho a la educación, porque entonces se está violando el derecho constitucional de nuestros estudiantes a la educación. Eso es criminal lo que está pasando. Profesora, también el mensaje con el que se ha abanderado estas paralizaciones es el aumento salarial. Sin embargo, los mismos profesores dicen que hay otras reivindicaciones y, por ejemplo, han citado algo que me llama la atención, el tema de los suplentes. Ellos denuncian que el pago de esos suplentes no los realiza el Ministerio de Educación como debería hacerlo y que en muchos de los casos, si un profesor le tocara faltar, tiene que asumir el costo de ese suplente. ¿Es eso así? ¿Existe algún plan para los suplentes en los centros educativos públicos? Fíjate, nosotros hemos dado los pasos para cuando un profesor se enferme, es realmente en el mismo centro educativo ellos mismos, porque cuando ellos tienen que salir, ellos hablan con los compañeros. Mira, voy a ir al médico. Si se enferma en el mismo centro educativo, se le busque la vuelta, por lo que sea. No sé si ustedes saben que cada centro educativo recibe un monto mensual, Departamento de Descentralización. Entonces nosotros estamos buscando la vuelta. También tenemos en los centros educativos un banco de maestros. En algunos sí, otros no, pero se le busca la vuelta. Ahora, eso es otra de las cosas que ellos exigen. Nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces los maestros se van de licencia sin ameritar la licencia. El otro día tuve que revisar una licencia anemia, 30 días de vacaciones. ¿Y qué función hacen los directores de los planteles? Se trajo una muela, 30 días de vacaciones. Entonces, hay que repensar todo eso. Entonces, si nosotros pusiésemos este banco en todos los centros educativos, vamos a tener que estar depurando licencia y sería otro problema. Pero los directores, ¿qué funciones hacen? Los directores son aliados de los maestros y son aliados, porque en muchas de las escuelas hoy, mismos directores mandan a decir que hay clases, pero por detrás mandan a decir a los padres y a los maestros que no hay. Es decir, ellos tienen el apoyo total los maestros tienen el apoyo de los directores. Pero supone que los directores deben responder al Ministerio de Educación, no a la ADP. Además, en cada centro educativo hay una unidad de base sindical, que es como el organismo gestor de ese centro educativo. No. Que hay una unidad de base sindical. Pero la ADP ha demostrado que tiene mejor estructura que el mismo ministerio, entonces. Tiene una gran estructura la ADP y tiene poder sobre los maestros. Se le permite todo eso y se le paga salario con los cuartos de pueblo. Cuando yo le decía a un docente en el fin de semana, fíjate que la ADP tiene un certificado de 750 millones de pesos, que tiene tanto
en banco, me decía, eso es lo de menos. Yo dije, es lo de menos en contra de lo que es la educación de nuestros estudiantes. Tenemos que repensar qué país queremos, cuál es nuestro legado como maestros, cómo vamos a seguir maltratando lo que es la educación de nuestros estudiantes, de nuestros niños del sector público, de lo más vulnerable que tenemos. Bueno, vamos a colocar unos mensajes. Yo hubiese desbaratado la ADP como desbarataron a Citracodi y hemos funcionado muy bien después que el sindicato de la Corporación de Electricidad fue destruido y todo ha marchado muy bien. Eso mismo debe hacerse con la ADP. Bueno, ya no tenemos más que un minuto robándonos el minuto, Magíster. La paralización de la docencia en la región norte es solo por el día de hoy. Es solo por el día de hoy, en la región del Cibao. ¿Y la demanda cuál es? Ellos dicen, bueno, la misma demanda, que aumento de salario. la misma demanda de aumento de salario. No solamente eso, de no aceptar el 8%. Ya el 8% está aplicado y esto genera un 18% al salario desde el 2023 hasta acá. El acuerdo era revisar ese acuerdo en abril, que fue lo que el ministro hizo, y hacer lo posible en el aumento. No decía monto, el acuerdo no tiene monto, y lo posible es un 8%. Entonces, no lo aceptan, pero ya está aplicado. No sé qué se va a hacer ahora la ADP. Ellos están renuentes y dicen que no aceptarán ese 8%. Imagínate ahora tú, con la mediación del no sé qué del pueblo. El defensor del pueblo. Pero también di que los pasados presidentes de la ADP iban a negociar con el ministro. Pero bueno, gracias a la magíster Marieta Díaz, que es la directora de la Regional 08, con asiento en Santiago, y íbamos a hablar de política, pero bueno, no hay tiempo para hablar. Después, que se hace antes del 16, podemos hacerlo. Después del 19. Después del 19 ya no tiene gracia. Antes del 16, que es cuando termina ya, se cierra la campaña. Bueno. Pues ya después del 19 ya lo que vaya a ser, ya será. Ya será. Así es. Así es. Gracias por su atención al cafecito. Lo que sigue, salud dando.